86 realizamos Los Albañiles y después ahí hubo unas diferencias muy fuertes con la señora Margarita López Portillo, no solamente de parte mía, sino de mi generación, de muchos de mis colegas. Entonces hicimos un alto, trabajamos haciendo cortos en arte difusión, y nos fuimos a Vietnam a hacer Así es Vietnam. Después nos fuimos a la India a hacer un cortometraje una serie de 4 horas sobre la señora Indira Gandhi. Y hasta el 89, o sea, 13 años después, y se realizó Rojo Amanecer. Aunque se hubiera podido realizar un poco antes, porque a mí el guión me lo dio Robles como en el finales de 87, principios de 88. Pero no se podía realizar porque no había interés por parte de los productores en tocar el tema de Tlatelolco, del movimiento estudiantil, en fin, no había ningún interés. Entonces ahí anduvo el guión padeciendo y yo también con él. Y hasta el 89 fue que pudimos levantar el proyecto. Bueno, y entrando a la película, el guión lo escribe Javier Robles y Guadalupe Ortega Vargas. Lo escriben juntos, es una idea original de ellos para narrar este suceso del 2 de octubre. Es decir, yo considero que ahí está como el primer gran acierto, porque era un proyecto imposible, lo hemos dicho muchas veces. Cuando los cineastas pensaban en hacer la película de Tlatelolco, del 2 de octubre, pensaban en la Plaza de las Tres Culturas, la cantidad impresionante de asistentes, la violencia que hubo, y era una película en términos de producción imposible, prácticamente helicópteros, soldados, etcétera, y en términos de producción era un proyecto muy complicado. Pero viene esta gran idea, que yo siento que además, cuando platico de ello con mis alumnos, siento que es la misma idea que mueve al compadre Mendoza, la película de Fernando de Fuentes, que es toda una metáfora de lo que fue la Revolución Mexicana, y toda ocurre en una hacienda, y nunca vemos batallas, ni a los grandes generales, ni los grandes momentos. Siento que esa es como una idea, no sé si esté asumida cabalmente, siento que hay como una inspiración en eso, Jorge. Pero ¿tú tuviste que ver en la elaboración del guión, o fue un trabajo que ellos hicieron? No, fue un trabajo de ellos, de Guadalupe y de Robles. Después le hicimos algunos ajustes, pero todo el guión me lo dio completito ya y empastado con Ramonín, el guión. Pero, como le digo, lo traje mucho tiempo, visité a muchos productores de los tradicionales, no fue posible. Y platicando con Bonilla y yo, estábamos haciendo un trabajo de televisión, y Bonilla me dijo: ahora que acabemos, vamos a hacer una película. Y le di el guión. Entonces dice: sí. Digo: pues ahora que acabemos hablamos. Y en efecto, yo entonces era secretario de la sección de autores del STPC, y yo tenía la oficina de ahí, y allí nos reunimos y allí empezamos a levantar el proyecto, porque no teníamos productor, o sea que los productores éramos nosotros. Y el único dinero eran 26,000 pesos que tenía Bonilla. Del propio Bonilla. Sí. Y ahí decidimos hacerlo. Y ahí hicimos un poco de preproducción, es decir, ahí convocamos a los actores, ahí hicimos las primeras lecturas, y cuando dijimos: ahora sí, oficialmente, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo presentamos a Gobernación a su dictamen o no? Y nos ayudó Fernando Macotela. Le dimos el guión para él, que tenía la experiencia de haber trabajado en RTC durante varios años, que nos aconsejaba si lo presentábamos o no. Lo leyó y nos dijo: no lo presenten, porque como están ahí involucrados los militares, y es un tema prohibido, no se los van a aprobar. Y no les van a decir siquiera que no lo aprueban, sino que lo van a guardar, y ahí va a morirse ese guión. Ante eso, nosotros teníamos la disyuntiva de qué hacer: o nos olvidamos del proyecto, o lo hacemos a escondidas, sin permiso, etcétera, y sin dinero. Sí, perdón, quiero comentar que en esos años todavía
las películas, los guiones de las películas se presentaban ante la Dirección de Cinematografía de la Secretaría de Gobernación y autorizaban o no la filmación de los guiones. Emitían un dictamen, sugerían cambios o lo aprobaban en su totalidad, de tal manera que hasta esa época, hasta años posteriores, el cine mexicano que se filmó pasó por todo ese filtro, para bien y para mal, y muchas películas también se llegaron a prohibir por completo su filmación. Y si no había ese permiso de la Dirección de Cinematografía, pues la película no procedía a su filmación. Era un requisito que hubiera esa autorización. Había una censura previa. La película terminada tenía que volverla a ver para ver si habían acatado las órdenes, las sugerencias que venían en los dictámenes, y si no, hacían todavía otros cambios más para que se lograra exhibir, aparte de clasificarla para diferentes tipos de público. Entonces, ese proceso ustedes no lo llevaron a cabo. No, en efecto era una oficina para mal, es decir, era una oficina de previa censura. Es decir, antes de que vayas a hacer, te voy a decir lo que tú no puedes hacer y lo que no debes hacer, porque está prohibido, o sea, censura. Después habría otra al final de la película. Entonces decidimos hacerla como íbamos a poder hacerlo. Estaba el señor Antonio Hernández, que era un señor que alquilaba equipo, cámaras, todo el equipo de iluminación, cables, etcétera, todo lo que se necesita para el rodaje de una película, él lo alquilaba. No sé ahora, por cierto, ya no sé si está Antonio Hernández. Creo que todavía tiene camiones, etcétera, todo. Y había construido quiso construir un foro por allá, por Coapa, enfrente del Estadio Azteca, un foro que nunca lo terminó. El techo no tenía vidrios arriba, era una alzada, encima del techo había una alzada con vidrios para que entrara luz, y no había vidrios, ahí vivían las palomas, y el espacio estaba lleno de tiliches, como bodega. Nosotros los compramos y fuimos a Tlatelolco a tomar las medidas exactas de un departamento como todos, con vista a la plaza, y se construyó ahí en esa bodega. Ahí trabajamos las 3 semanas de que duró el rodaje de la película. 3 semanas de filmación. 3 semanas. El último día sí fuimos a rodar a la plaza, a Tlatelolco, para rodar el vestíbulo, las escaleras, la salida del departamento, las escaleras, la bajada y la fachada para la salida final del niño, ¿no? Eso es lo que filmamos. Y una toma al amanecer de los edificios. El reparto, Jorge, entonces ya que tenías toda esta injerencia junto con Bonilla en el reparto, indudablemente que pasaba en automático, claro, Bonilla, ¿no? Pero el resto del reparto es un trabajo de ustedes, entonces. Claro, sí, teníamos que pensar en amigos que jalaran en esas condiciones en que íbamos a hacer la película. Porque generalmente los actores, uno los contrata y el productor se arregla con ellos de dinero y pasa su sueldo por la anda. Entonces aquí no iba a haber anda, no iba a haber nada, no iba a haber sueldo. No hubo sueldo ni para mí, ni para mi mujer que era mi asistente, ni para mi hijo que era mi otro asistente, ni para Sergio Muñoz que era mi tercer asistente. No había dinero para nadie. Y además no había dinero para pagar los libros que llevábamos, los roperos que llevábamos, todo lo que llevábamos de muebles. Y todos llevamos lo que pudimos para vestir el departamento. Entonces, esas fueron las condiciones en que se hizo. Y la primera gran condición era hacerlo en absoluto secreto, no contárselo a nadie, etcétera. Era una película independiente, pero también bajo otra óptica era una película pirata, de acuerdo a las normas sindicales y laborales de ese momento. Porque el cine independiente que había también se hacía con muchas dificultades, y este era el caso, ¿no, Jorge? Sí, empezamos a filmar un lunes, y el lunes al mediodía se acabó el dinero. No había más. Ante eso ya uno que puede preguntar. No, indudablemente que aparte de todo este anecdotario en términos económicos y materiales, lo que hay es una gran
Vamos, yo creo que lo que sostiene cualquier película es la historia, por supuesto. Hay mucha solidez en el guión, una gran solidez dramática, desde luego el propio suceso lo era, pero también esa audacia narrativa de resolverlo todo Bueno, pues nos desde el estamos encontrando interior aquí en la y no ver Cineteca nunca Nacional hacia con el una exterior, entrevista de pero sí Jorge transmitir Fons, esa el director sensación Jorge Fons, de de la terror película de absoluto. Creo que ese es el Rojo trabajo Amanecer. esencial de la película. Así Para que llegar a ese es lo que está resultado, pasando en la Cineteca los ensayos Nacional. deben haber sido fundamentales.